Esto es Cracómetro, donde se mide a los crack. Porque en el deporte, no todo se decide en la cancha. Eden Hazard lo tenía todo. Talento, velocidad, técnica. Y una carrera que parecía escrita para ser histórica. Durante años fue el jugador que todos querían tener. El que pedía la pelota cuando nadie más se animaba. El que hacía ver fáciles cosas que no lo eran. Pero un día, algo cambió. No fue un escándalo. No fue una pelea. Ni siquiera fue una sola lesión. Fue una suma de decisiones, momentos y circunstancias que poco a poco fueron apagando su brillo. Y lo más curioso es que casi nadie lo vio venir. Hoy, en Cracómetro, medimos la historia de Eden Hazard. Desde muy joven, Eden Hazard no era una promesa común. Mientras otros corrían, él pensaba. Mientras otros forzaban, él esperaba. En Bélgica ya se hablaba de él como el distinto. No por su físico, sino por su forma de entender el juego. Cuando llegó a Lille, en Francia, no tardó en demostrarlo. Con apenas 20 años ya dominaba partidos. Como si tuviera una década de experiencia. No necesitaba gritar. No necesitaba exagerar. Simplemente recibía la pelota. Y algo pasaba. Era ese tipo de jugador que hacía levantar a la gente del asiento, sin que se dieran cuenta. El Chelsea fue el lugar donde Hazard se convirtió en estrella mundial. En la Premier League, una de las ligas más exigentes del planeta, Eden parecía jugar a otro ritmo. Regateaba, asistía, marcaba goles. Y, sobre todo, hacía mejores a sus compañeros. No era el típico líder que gritaba órdenes. Era el líder que aparecía cuando el partido estaba trabado y nadie encontraba respuestas. Temporada tras temporada, Hazard fue el motor del equipo. Había partidos en los que no marcaba, pero aún así era el mejor del campo. Y ahí empezó el problema silencioso. Todo le salía tan natural, tan fluido, que muchos pensaron que siempre sería así, como si el talento fuera eterno y no necesitara mantenimiento. Cuando el Real Madrid llamó a su puerta, no había dudas. Era el paso lógico, el escenario perfecto, la cima del fútbol europeo. La presentación fue espectacular. Miles de personas en el estadio. Camisetas, sonrisas, expectativas enormes. En ese momento, nadie pensaba en riesgos. Todo parecía encajar. Pero el fútbol no se juega en presentaciones. Se juega semana a semana. Y ahí empezó otra historia. Hazard llegó a un club donde cada partido es un examen. Y cada error se multiplica. Y por primera vez en mucho tiempo, no todo salió bien. Las lesiones comenzaron a aparecer, una tras otra. Nada escandaloso, pero lo suficientemente constantes como para cortar el ritmo. Cada vez que regresaba, parecía que algo faltaba. No era la técnica, no era la visión, era la continuidad. En el deporte de élite, perder ritmo es perder ventaja. Y mientras otros aceleraban, Hazard intentaba volver a empezar. Una y otra vez. El problema no era solo físico. También era mental. La presión crecía. Las comparaciones aumentaban. Y la paciencia se reducía. En un club como el Real Madrid, el silencio pesa más que los gritos. Cada partido sin jugar
Era una pregunta. Cada ausencia, una duda. Y no todos los jugadores reaccionan igual a ese entorno. Algunos se transforman, otros se desgastan. Hazard nunca fue un jugador de exagerar, ni de justificar. Simplemente intentó seguir. Pero el fútbol no espera. Y el tiempo tampoco. Poco a poco, su papel fue cambiando. De protagonista a espectador ocasional. La historia de Eden Hazard no es una burla, ni una decepción. Es un recordatorio. El talento te puede llevar muy lejos, pero mantenerse arriba requiere algo más. Cuerpo, mente, decisiones. Y el momento correcto. Hazard fue, y sigue siendo, un jugador con calidad indiscutible. Pero su historia demuestra que en el deporte no todo depende del talento. Esto fue Cracómetro, donde se mide a los cracks.